Oye, Pepe, comentamos la semana pasada, Víctor estaba aquí en la primera parte de este podcast, que si había un discurso importante dentro del semestre era este del presidente Nelson. Definitivamente, porque lo escuchamos ahora que es un poco más grande de edad, un poco que tal vez ya está a su energía, tal vez no es la misma de siempre, ya no es un joven de 101 años casi, entonces definitivamente cuando él habla hay que escuchar porque pues ya no hay, y lo digo respetuosamente, tal vez no hay muchos discursos que van a venir de él por la edad que tiene. Yo esperaría que pudiera estar aquí de por vida y siempre, pero definitivamente si hay un discurso en el semestre que importe, es este. Y qué bueno que lo estamos estudiando. Ahora, lo cierto, Pepe, es que el presidente Nelson nos ha mal acostumbrado. O sea, la verdad es que su ministerio como presidente de la iglesia ha sido verdaderamente de otro nivel. De 2018 a la fecha nos ha elevado el nivel discursivo, el nivel doctrinal. Los temas que ha arropado dentro de sus discursos han sido sensacionales, y no en sí mismo por el sensacionalismo en sí que pudiera implicar el tema de la segunda venida en el que él ha sido insistente, sino más bien en la forma en la que él ha llevado a un pueblo, que es los santos de los últimos días, para prepararse para, ahora sí como dice este discurso, ¿no? Para tener confianza en la presencia de Dios. Con eso que tú mencionas, yo podría hacer un comentario, pero aunque tal vez implícitamente o hiciste alusión a la respuesta de la pregunta que te voy a hacer, tal vez lo voy a hacer porque aunque soy el invitado, sí me gustaría que expandieras un poquito en esa parte de que la pregunta que te tengo es, ¿por qué crees o a qué crees que se deba que él elevó esta forma de dar discurso, esta forma de hablarnos, esta forma de crear urgencia y un sentido de preparación para lo que viene? ¿Será porque así es su carácter? ¿Será porque el Señor le está diciendo? Y estoy siendo tal vez sarcástico en esta pregunta, pero ¿será porque pues le gustó el tema y quiere hablar? ¿A qué se debe? Fíjate que cuando dices esto, viene a mi mente lo que él dice en este mismo discurso. Él literalmente lo dice y lo cito. No sabemos el día ni la hora de su venida, pero yo sí sé que el Señor me está inspirando a instarnos para que nos preparemos para ese día grande y terrible. Y si recuerdas, en enero de 2018, Pepe, ahí en la planta baja, me parece, del templo de Salt Lake, donde citaron a la conferencia de prensa que estaba siendo dirigida esta sesión por Elder Christofferson, y estaban los apóstoles ahí, los 14, en ese momento estaban sentados, y el presidente Nelson dijo algo que ha resultado maravilloso y que nos ha expandido la mente cuando dice, hay que comenzar con el fin en mente. ¿Sí? Definitivamente. Entonces, el fin en mente, ¿cuál es? ¿No? O sea, desde el principio, en los albores de la restauración, Pepe, el fin siempre fue el regreso del Señor. O sea, se prepara el reino, se prepara la iglesia para recibir al Señor. Y parece ser que el presidente Nelson ha dicho, ok, aquí es donde ya el Señor comienza a apresurar su obra. Y entonces viene esta parte del por qué ha elevado la vara, como decimos acá en México, han elevado la vara en los términos en los que lo estamos diciendo. ¿Tienes algo en mente, Pepe? Adelante. Tengo algo en mente porque es otra pregunta, o sea, y a mí me gusta indagar en esto porque tal vez los hermanos escuchan estos programas, ven lo que se habla acerca del presidente Nelson. Tú mencionas que se está preparando, hay que hacer las cosas con el fin en mente. Pero esto es algo que se viene hablando desde 1831, 1832, donde se estaba estableciendo Missouri. Y como saben, ahorita yo estoy bien involucrado en Doctrina y Convenios por las clases de Ben Sígueme. Entonces te pregunto, y tal vez te voy a poner aquí como pongo a Ariel en la clase, te voy a poner en jaque. A ver. Estamos hablando de lo mismo. ¿Por qué creer que ahorita ya está más cerca? ¿Por qué creer? Pues me parece que las señales son muy evidentes, pero al margen de las señales,
me parece que escuchar la voz del Señor, perdón, la voz del Señor a través del profeta, ¿no? Sí. Me parece que está más que evidente, ¿no? Ya hemos hablado muchísimo en y se ha hablado en muchísimos creadores de contenido sobre que el profeta está siendo insistente en este tema, ¿no? Podríamos decir que el presidente Nelson es el profeta de la segunda venida, y es que él mismo ha enarbolado ese estandarte. Entonces, ¿por qué creer? Pues a lo mejor ni siquiera hay que creer, Pepe, nada más hay que escuchar y saber, ¿no? Y de hecho, por eso hago la pregunta, porque dentro del tema que vamos a hablar el día de hoy, se habla acerca de que creer y confiar tal vez no es lo mismo. Y para que nosotros podamos llegar a esa confianza en el Señor, para que podamos llegar a tal vez realmente saber, esperar lo que viene, entonces tenemos que aplicar un poco de dos cosas que tú tienes aquí en el título de esta segunda parte de este discurso, que es caridad y virtud. Entonces, definitivamente hago estas preguntas tal vez sarcásticamente porque a veces nosotros hablamos de cosas que van a pasar y podemos hablar bonito y podemos hacer cosas y tratar de definir y estudiar y entender, pero realmente creemos que va a pasar, realmente creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él vino y que va a regresar. Bueno, las señales sí apuntan a eso, los discursos apuntan a eso, los escritos apuntan a eso. Ahora es, ¿qué más necesitamos recibir para realmente confiar que Cristo va a venir, de que nuestros problemas van a terminar, de que nuestra devoción y tal vez hasta cierto punto nuestra obediencia a las cosas que hemos hecho realmente tendrá una recompensa? A veces hay situaciones durante nuestra vida que estamos viendo y esperando y seguimos esperando, y hace rato dije, han pasado 200 años y seguimos en las mismas, pero 200 años más cerca al regreso de Jesucristo, yo creo que por lo menos con eso sí deberíamos de ponernos a trabajar un poquito más y tal vez a confiar en que realmente las cosas están pasando. Yo creo que podemos pensar que estamos jugando los últimos minutos del juego, que estamos ya por ver el final. Aquellos que nos gusta el fútbol estamos por escuchar el silbatazo final. Y bueno, realmente así va a ser. Y yo creo que por eso el presidente Russell M. Nelson está advirtiéndonos, está hablándonos para que pues no echemos esto en saco roto. Ahora, recordemos, queridas hermanas y queridos hermanos, que esta es la segunda parte. La semana pasada tuvimos la primera parte del podcast y la portada fue esta. Ojalá hayan visto este programa Confianza en la Presencia de Dios, y para esta semana tenemos esta otra portada donde le añadimos caridad más virtud. Así que la semana pasada estuvimos analizando algunos temas del discurso y simplemente vamos a comenzar el día de hoy a partir del párrafo 7 en adelante, párrafo 8 en adelante, y hago una recapitulación sencilla para que nos podamos calentar motores. El presidente Nelson en su discurso comenzó expresando una gratitud por los miembros, hablando de que ya estaba muy avanzado en su vida, ¿no? Y que le pidió comprensión a causa de que la vista ya no era la misma. Luego de esto, el presidente Nelson habló de un tiempo de gran ímpetu que tiene o que estamos viviendo dentro de la iglesia, porque está teniendo mucho progreso y estamos llenos de gozos. Después habló de cómo es que los jóvenes lo han inspirado y dice que estos están participando activamente en la obra del Señor, que están participando en la obra de historia familiar, en el servicio misional, y que hoy, más que nunca, Pepe, tenemos más misioneros en el campo, como, valga la expresión redundante, nunca lo hemos tenido. Habla de su bisnieta, ponen una foto ahí de su bisnieta, y él comparte cómo es que al considerar la vida de ella, él puede ver cómo los desafíos que va a enfrentar y dice que la respuesta para resolver todos los desafíos que ella va a enfrentar y nosotros es a través del Evangelio de Jesucristo. Así que después de esto,
él ya se mete en adquirir confianza, Pepe, en la presencia de Dios, Ujú. y habla de lo que significa adquirir confianza, y nosotros hablamos y me gustaría ver tu planteamiento aquí, Pepe. Lo estuvimos platicando un buen rato la semana pasada, Víctor, el hermano Alvaradejo y yo, sobre los niveles de confianza, porque hablábamos de, me parece, 5 niveles de confianza que el presidente Nelson había expuesto, y me gustaría ver tu opinión al respecto para ya después meternos de lleno al tema de la caridad y la virtud. Y él dice, cuando hablo de tener confianza ante Dios, me refiero a, primero, tener confianza en acercarnos a Dios ahora mismo. Dice, me refiero a orar con la confianza de que el Padre Celestial nos escucha. Ese es el primero. Segundo, que Él entiende nuestras necesidades mejor que nosotros. Tercero, tener confianza en que Él nos ama más de lo que podamos comprender. Cuarto, que Él envía ángeles para estar con nosotros y con aquellos a quienes amamos. Y quinto, que Él anhela ayudarnos a cada uno de nosotros a alcanzar nuestro máximo potencial. Ese es el tipo de confianza del que habla el presidente Nelson en su discurso. Pepe, ¿qué impresiones tienes sobre este párrafo? Mira, cuando yo los escuché la semana pasada, porque estaba entre familia, algunas situaciones con familia y escuchándolos a ustedes, y ahorita con esta pregunta que me haces, y después de que volví a leer este párrafo que habla de, bueno, es el párrafo 7 más o menos, no pudo a mi mente dejar de recordar una experiencia que he usado en otras ocasiones que habla y explica un poquito acerca de la confianza. En cuanto a esto, todas las situaciones que tú leíste son perfectas, de la oración, de acercarnos a Él, de que va a creer que Él lo va a hacer. Pero en esta situación, creer y confiar es algo bien diferente. Y espero que podamos tal vez darnos cuenta que el presidente Nelson, nuestro profeta, está diciendo, hermanos y hermanas, casi nos está diciendo, yo sé que todos ustedes creen que hay un Jesucristo. Yo sé que todos ustedes saben o conocen o tienen la creencia de que Él vino, de que Él murió, de que Él resucitó y estamos esperando su venida. Pero la pregunta que tal vez intrínsecamente Él hace, ¿realmente confían en todas sus promesas? ¿Realmente esperan que se cumplan las cosas que Él ha dicho? Y aquí te pongo el ejemplo que he usado en otras ocasiones. Por ahí de 1859, en Inglaterra había un equilibrista muy conocido que se llama, o le decían, el Gran Blondín. Él, ¿Alquimista dijiste? equilibrista. Equilibrista, ok. El que se agarra así de que se pone en la cuerda floja y con una vara va caminando en medio. Después está en Estados Unidos y creo, y si no estoy aquí echándole de mi propia cosecha, él pone una cuerda para cruzar el Gran Cañón. Él lo hace solo, empujando, agarrando una vara, lo cruza, después agarra, o creo que son dos edificios altos en Nueva York, algo así, algo muy, muy grande, cruzándolo sin nada de seguridad. Lo cruza una vez, la audiencia y la gente, ¡hey, el Gran Blondín! Después pasa empujando una carretilla y también la gente bien emocionada, ¡yay! Sabemos que el Gran Blondín puede hacer las cosas porque es un gran equilibrista. Cuando él dice, bueno, ¿creen que lo puedo hacer una vez más? Sí, todos podemos, creemos que lo puedes hacer, hazlo una vez más. Él dijo, ¿quién de la audiencia se sube a la carretilla para cruzarlo conmigo? Nadie se subió. Lo habían visto, lo presenciaron, casi lo palparon viéndolo allí ellos mismos. Pero cuando él dice, súbete a la carretilla, espérate tantito, ya me estás pidiendo mucho. Aquí voy a sonar como el hermano Alvaradejo. Espérate tantito, no te pases. Somos cuates, pero así no nos llevamos. Cuando el Señor nos dice, súbete, confiando en que puedo hacer todas las cosas que te he prometido y que me has visto hacer, ahí sí nos da un poquito de miedo. ¿Por qué? Porque entonces eso quiere decir
que le voy a entregar mi vida a alguien que solamente está en escrituras, a alguien que yo nunca he visto personalmente, a alguien que me dicen los escritos fue bueno, que me dicen los escritos que resucitó, y estoy siendo bien sarcástico aquí, hermanos y hermanas, pero esa es la confianza de la cual habla el presidente Hinckley, el presidente Nelson. Realmente, si él me dice, hey, entrégame tu vida, yo sé cómo guiarte, yo voy a pasar de un edificio al otro sin nada que nos salve, sin nada que haya una red de seguridad. No querramos dar un paso diciendo, es que hasta que no tenga este trabajo yo no sirvo, o hasta que yo no termine la universidad yo no hago, o hasta que yo no haga esto yo no me subo. Entonces, ¿qué clase de confianza tenemos? A eso, este párrafo y estas preguntas que me hiciste, y eso, no las preguntas, pero esas líneas que leíste, siempre me han recordado este ejemplo del gran equilibrista, el gran Blondín. ¿Estoy dispuesto a subirme a la carretilla? ¿O solamente creo y me gusta verlo desde lejitos de que las cosas van a pasar? Ahí te la dejo para tus comentarios. Hace un rato, Pepe, estábamos aquí en nuestra casa, su casa. Gracias. Y en una parte tenemos un piano y tenemos la sillita del piano. No sé si tengo un nombre especial. Uh-huh. Y Elisheva se sube como puede y fue a tocar el piano con sus juguetitos y estaba tocando el piano. Y pues en un momento quiso bajarse. Y cuando se bajó, Pepe, le faltaba así para llegar al piso. ¿Sí? Pero ella no se da cuenta, ¿verdad? ¿Sí? Y su mamá le estaba diciendo, bájate. ¿Sí? Confía. Ya vas a llegar, mi amor, bájate. Sí. Y ella estaba con su piecito, hasta lo estiraba hacia abajo, ¿no? Y no tocaba. Para tratar de sentir el piso, pero no tocaba el piso, ¿no? Y literalmente era así, ¿sí? Entonces, ya fue que yo le estiré la mano, la tomo, mi mano izquierda, y ya ella se baja con toda la confianza. Y se ríe, ella como que dijo, sí es cierto, ya estaba muy cerca, ¿no? Se empezó a reír. Ese salto de fe en la oscuridad donde debemos de tomar la mano del Señor para que podamos bajar en seguridad es el tipo de confianza que el presidente Nelson nos está hablando aquí, ¿no? Que Él nos conoce, que Él desea ayudarnos a explotar nuestro máximo potencial, que Él nos ama, que Él no nos va a dejar caer, que Él nos escucha. Entonces, y dice que esta confianza podemos desarrollarla ahora mismo, ¿no? De acercarnos a Dios ahora mismo. Y a partir de aquí, Pepe, creo que vamos a poner la siguiente parte del discurso en video porque el presidente Nelson hace una pregunta muy didáctica, ¿no? Bueno, esta es la confianza de la que les estoy hablando y dice, ¿cómo obtenemos esa confianza? Y él responde a esa pregunta. Él responde a esa pregunta, ¿cómo obtenemos esa confianza? Así que en este punto vamos a ir al video y aprovecho para saludar a todas y todos nuestros hermanos que nos están acompañando en la transmisión el día de hoy. Gracias por estar aquí. Si es de su interés, ayúdenos a compartir este contenido con alguien que pueda resultar de beneficio. Y les mandamos un fuerte abrazo a los demás, a todos los que están por aquí y desde luego invitarlos a que nos dejen sus comentarios que van a ampliar nuestro entendimiento de lo que estamos analizando el día de hoy. Así que, Pepe, sin más, vamos al video, ¿te parece? Dale. Bien, déjame, nada más lo pongo en pantalla. Aquí está. Cuando hablo de tener confianza ante Dios, me refiero a tener confianza en acercarnos a Dios ahora mismo. Me refiero a orar con la confianza de que el Padre Celestial nos escucha, de que Él entiende nuestras necesidades mejor que nosotros. Me refiero a tener confianza en que Él nos ama más de lo que podemos comprender, en que Él envía ángeles para estar con nosotros y con aquellos a quienes amamos. Me refiero a tener confianza
en que Él anhela ayudar a cada uno de nosotros a alcanzar nuestro máximo potencial. Ahora bien, ¿cómo obtenemos esa confianza? El Señor responde esa pregunta con estas palabras: deja que tus entrañas se llenen de caridad para con todos los hombres, y deja que la virtud engalane tus pensamientos incesantemente. Entonces, tu confianza se fortalecerá en la presencia de Dios. Esa es la clave. En las propias palabras del Señor, la caridad y la virtud hacen posible que tengamos confianza ante Dios. Hermanos y hermanas, podemos hacerlo. Nuestra confianza realmente puede fortalecerse en la presencia de Dios ahora mismo. Pepe, en este punto, el presidente Nelson inmediatamente va a brincar al tema de la caridad. Ujú. ¿Quieres comentar algo de estos dos párrafos que acabamos de ver? Mira, lo que él comenta específicamente en que si queremos que nuestra confianza se fortalezca, tenemos que dejar que nuestras entrañas se llenen de caridad para con todos los hombres y dejar que la virtud engalane nuestros pensamientos incesantemente. Entonces tu confianza se fortalecerá. Ahora, si lo vamos a dividir en dos, o sea, la caridad primero, hablamos de eso un ratito y después hablamos de la virtud para no mezclarlos. Hay dos o tres cosas que necesitamos definir de la caridad y que necesitamos hablar de lo que es caridad. Caridad, cuando se traduce esa palabra en las escrituras, viene de la palabra gesed. Gesed viene de un amor más que un amor de estoy enamorado, de tengo un sentimiento por una persona. Quiero a mi papá o a mi mamá porque es mi familiar. Viene de un amor profundo que es darlo todo por alguien a cambio de nada. Entonces, cuando el profeta dice, si quieres llenarte de caridad, si quieres que tu confianza se fortalezca, que tus entrañas se llenen de caridad. ¿A qué se refiere? Pensándolo en situaciones específicas, podemos ir a través de las escrituras y ver muchos ejemplos. El primer ejemplo que se me vino, Mateo 25:40. En cuanto le hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Y cuándo es que lo hicimos? Cuando le dimos de comer, cuando le vestimos, cuando curamos sus heridas, cuando hicimos algo desinteresado por otros. Definitivamente, cuando se llenan nuestras entrañas de caridad, vamos a hacer las cosas sin esperar nada a cambio. Esta caridad de la cual nos habla es de que cada vez que nosotros hacemos algo bueno por alguien, ese sentimiento de amor que crea en nosotros es básicamente, estamos tomando, y otra vez, hermanos, espero que se comprenda, estamos tomando el papel de Jesucristo, estamos tomando sus manos para ayudar a alguien más. ¿Qué quiere decir eso? Que yo estoy haciendo lo que Jesucristo haría, porque aunque las cosas que hacemos las hacemos desinteresadamente, yo quisiera creer, yo quisiera esperar de que así como yo trato a mi prójimo, Cristo me va a tratar a mí. Aquellos que hemos experimentado dificultades, aquellos que hemos experimentado errores, pecados de los cuales nos hemos tenido que arrepentir, a veces comprendemos un poco más a qué se refiere esto. Porque cuando yo he pecado, cuando nosotros hemos pecado y nos hemos arrepentido y hemos sentido ese perdón, lo podemos extender, pero porque queremos que Cristo también nos perdone a nosotros y queremos recibir ese amor que nosotros en una forma muy pequeñita podríamos extender a otras personas. Otro ejemplo es el buen samaritano que encuentra a esta persona
a este judío y le ayuda, lo sana, lo lleva al lugar donde lo cuiden, paga todo. Y hay innumerables experiencias. Entonces, el profeta nos está diciendo, hagan esto, si quieren fortalecer su confianza, tienen que tener caridad. Pero esa caridad es más que nada recibir ese amor de Cristo para poder darlo. No son actos, los actos son solamente el reflejo de lo que yo empiezo a recibir. Y esa es otra cosa, a veces hablamos de caridad y digo, es que yo me saco la moneda y se la doy al pobre, es que yo me quito la camisa y lo doy. Hablamos de actos, pero no hablamos de lo que realmente caridad es. Y caridad es lo que yo recibo de Cristo, lo transmito. Si no lo puedo amplificar, por lo menos lo transmito a otras personas. Entonces, Pepe, ¿estás hablando de transmitir un sentimiento? Un poder. Poder. La caridad, o sea, un sentimiento, un poder, algo que tú recibes. Cuando tú recibes un regalo, algo que te gusta, ves una película, vas a un restaurante y dices, yo quiero que otras personas lo vean. Yo quiero que se regocijen conmigo. Llevar regocijo, llevar alivio, llevar, no sé, una mano amiga a otros. Eso es lo que siento que define que nuestras entrañas tienen caridad. ¿Cómo trato a las demás personas? ¿Qué dije incorrecto aquí? A ver. Me hiciste pensar en algo, Pepe. Me hiciste recordar, cuando yo te hice la pregunta y me dijiste poder, me hiciste recordar en la mujer del flujo de sangre. Marcos capítulo 5. Sí. Y la estoy sacando, la escritura. Okay. La voy a poner, estamos completamente en vivo, entonces nos vamos a tardar tantito, ¿no? Aquí está. Está bien. Aquí está, déjame la pongo, ¿no? Dijiste un poder, ¿eh? Sí. Por eso es que me hiciste recordar esta escritura. Dice por aquí, ahí está. Dice, y una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y de nada le había aprovechado, sino que le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás de la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solo su manto, quedaré sana. Y al instante la sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana en aquel padecimiento. E inmediatamente Jesús, conociendo en sí mismo que había salido virtud de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y le dijeron sus discípulos, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Y él miraba alrededor para ver a la que había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella se había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado, ve en paz y queda sana de tu aflicción. A ver, Pepe, esta escritura me resulta ahora mismo muy significativa porque aunque estábamos en un aspecto tocando el tema de la caridad, el discurso en sí mismo habla de dos aspectos, ¿no? Caridad y virtud. Y lo que dice el Señor aquí es que salió virtud de él. Esa virtud sanó a la mujer, no solamente en su aspecto físico, sino también en su parte espiritual. Le dice el Señor, ve en paz, ve en paz. Entonces, esa virtud no es sino un poder que salió del Salvador para sanarla a través de la fe que ella había ejercido en él. Entonces, Pepe, cuando nosotros tenemos caridad y estamos llenos de virtud y tenemos confianza de estar en la presencia de Dios, podremos tener el poder. Puede salir poder de mí
para sanar a otros? Es que no me gustaría decir, y tal vez aquí, la gente, Ariel nunca me corrige, y tampoco te voy a corregir a ti. Pero sí me gustaría decir algo, porque tú dices, ¿podemos llegar a obtener el poder? Hermanos y hermanas, pensemos un poquito en esto. El poder se nos ha dado a todos aquellos que hemos hecho un convenio con Dios. Aquellos que hemos entrado a su casa, se nos ha ungido, se nos ha bendecido, se nos ha limpiado y el poder está en nosotros. De hecho, una expresión externa de ese compromiso interior es el garment que llevamos. Se nos ha dado el poder. Esa investidura no es una ropa, es un poder. No es solamente información. Entonces, no es Investidura de poder, como le decían los santos. así es. Entonces, no es que lo lleguemos a obtener, chava. Lo llegamos le quitamos el candado que nosotros mismos le ponemos cuando actuamos en beneficio de otra persona. A veces, en este caso, de hecho, ni siquiera actuamos en beneficio de otra persona, intencionalmente. En este caso, el Señor Jesucristo iba caminando y solamente esta mujer lo tocó y salió virtud de él. No quiero sonar mucho, pero como si fuera tal vez muy exagerado. Pero hermanos y hermanas, a veces nosotros hemos hablado de cuando llegan los misioneros o cuando llega una autoridad general a nuestra estaca, a nuestro barrio, camina y dicen, wow, qué bonito sentí. Hermanos, el poder que ellos tienen lo tiene usted. Está emanando ese poder como Cristo para que si alguien lo toca, para que si alguien le dice hola y usted sonríe y se voltea, hola, buenas tardes, ¿cómo está? Y eso que usted dijo, tal vez sin intención, sanó a alguien. Yo creo que nosotros no llegamos a comprender la magnitud de la influencia que podemos llegar a tener por miedo a que actuando en el poder de Cristo a veces pues no somos perfectos, ¿no? Pero definitivamente el poder ya está en nosotros. O sea, y solamente quise decir eso porque tú dijiste llegamos a obtener el poder. Bueno, yo no creo que lo llegamos a obtener. Yo creo que solamente lo desencadenamos, le quitamos el candado para que pueda actuar. Pepe, como sabes, soy fan del presidente Nelson y me hiciste recordar algo más. Dale. Es que yo los escucho de todos lados, tú los buscas. Mira, este discurso que se llama ¿Cómo obtener el poder de Jesucristo en nuestras vidas? Él habla de varios aspectos, pero específicamente el punto medular que tú estás hablando, dice el presidente Nelson, o lo dijo en el año 2017, incluso antes de que fuera presidente de la iglesia. Dice, también aumentamos el poder del Salvador en nuestra vida cuando hacemos convenios sagrados y guardamos dichos convenios con precisión. Con precisión, hago énfasis yo. Sí. Nuestros convenios nos unen a Él y nos dan poder divino. Es lo que tú decías ahorita. Como fieles discípulos nos arrepentimos y lo seguimos. A Él hasta las aguas del bautismo. Recorremos el camino de los convenios para recibir otras ordenanzas esenciales. Pues ahí está. Ese poder, esa llave de la que estás hablando, la utilizamos o le damos rienda suelta, por decirlo de alguna manera, a través de estos convenios y el cumplimiento, como decía el presidente Nelson, el cumplimiento preciso de los convenios, ¿no? Ahora, con eso que dice el Señor que sale virtud, ya que estamos hablando de las dos cosas y tal vez vamos a llegar a esa parte del discurso, pero rápidamente. En la Biblia, la palabra virtud viene de arete, lo cual significaba excelencia. Virtud en la palabra latín significa más como hombría. Eso es lo que significa en la palabra en latín, hombría o alguien que es fuerte y todo. Sin embargo, arete en la Biblia, cuando se traduce la palabra virtud, los griegos, ellos atribuían que la virtud estaba relacionada muy directamente a algo. Por ejemplo, ellos decían que la virtud del cuchillo era su filo.
Entonces, ¿te das cuenta cuando entendemos lo que las escrituras dicen? La virtud que cada uno de nosotros pueda tener puede que esté relacionado a algo que yo haga bien, a algo que yo diga bien o algo que pueda hacer. Tal vez para mí o para Chava, la virtud se va a definir en cosas diferentes. Y es por eso que todos nosotros necesitamos estar en la iglesia. Tal vez la virtud de Chava, y cuando digo no solamente la virtud que Chava tiene se ejemplifica o está atada a su deseo por la democracia, por la igualdad, por las cosas bien hechas. Tal vez lo que aumenta la virtud de Pepe es la ayuda a otras personas, no lo sé, pero si lo definimos como lo definían los griegos, entonces la virtud siempre va a estar atada a algo que en lo que nosotros seamos mejores o nos estemos esforzando más. Y por eso es que necesitamos a todos en esta iglesia.